De la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Son las 8 de la mañana, es jueves ya, 12 de junio, y el día viene con un apunte a subida de temperaturas. Sí, tras el fuerte chaparrón de ayer, tras la tormenta que nos pilló a muchos, desprevenidos, cayendo en granizo en medio de la capital, parece que la noche ha refrescado un poquito, pero ojo, no se relaje, porque este fin de semana otra vez le va a pegar. Lo que pega es la información, y hoy empezamos por España y Reino Unido, porque han alcanzado un acuerdo histórico sobre Gibraltar. Sí, le da estatus ese acuerdo a Gibraltar, estando Reino Unido fuera de la Unión Europea en el espacio Schengen, a cambio de tener guardias civiles en el aeropuerto y también el puerto. Se derriba la verja. Estos son dos elementos que destacan dentro de ese acuerdo que han firmado España, Reino Unido y también la Unión Europea, que es, la verdad, esto el freco que quedaba por firmar pendiente tras el Brexit. Son 9 párrafos que deben ser ratificados por la Unión Europea. Un pacto que va a cambiar la vida de miles de trabajadores que cada día cruza la verja, unos 10.000. Este acuerdo no entra a valorar, eso sí, la soberanía del Peñón. Habrá que discutir también, muy importante, el régimen fiscal de Gibraltar. Aquí muchos piensan en productos del día a día, como por ejemplo el tabaco, la gasolina, que es uno de los temas económicos más importantes. Ojo, porque vamos a hablar de ello con Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales. Será en torno a las 8:30 de la mañana. Mientras los mercados respiran con cierto alivio por el acuerdo Estados Unidos-China. Trump se queda con los imanes y China con los chips. Pero ojo, hay que seguir mirando los efectos que tiene esta crisis y esta incertidumbre arancelaria sobre el crecimiento y especialmente sobre la inflación. En Estados Unidos la tecnología ha rebotado. Sí, el Nasdaq, para que se haga una idea, registra en los últimos 60 días uno de sus mejores periodos desde el año 1975. El alza en poco más de 2 meses es del 30%. Razones: el mercado entiende que el impacto de los aranceles se va a difuminar y ha desaparecido el miedo a que el desarrollo de la inteligencia artificial china, DeepSeek, afecte al volumen y que la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial va a ser muy potente. En este periodo, cuando el Nasdaq ha subido un 30%, el Eurostock 50 ha ganado un 17% y el IBEX 35 un 20%. Ahora muchos se preguntan qué va a pasar si las tecnológicas siguen brillando. Europa volverá a quedar eclipsada. De momento, Tesla ha recuperado el precio previo al enfrentamiento Trump-Elon Musk. En 4 sesiones, Tesla sube un 13%, pero desde su récord de $479 en diciembre cae un 30% por el descenso de las ventas en varias geografías y también por el previsible impacto de la crisis arancelaria. Ojo a algo extraordinario que está pasando en los mercados. Saben que durante todo este ejercicio y el pasado también, parece que los activos alternativos y especialmente los ilíquidos han tomado un mayor protagonismo por su capacidad de descorrelacionar, aportar rentabilidad, de diversificación y porque son más inmunes al escenario y al ciclo económico. Pues bien, hay algunos informes, algunas estadísticas que dicen que en el último año la bolsa lo ha hecho mucho mejor que el private equity en rentabilidad. Por primera vez en un cuarto de siglo, los fondos del mercado privado han obtenido peores resultados que las acciones norteamericanas de gran capitalización. El índice de capital riesgo de State Street, que incluye a más de 4.100 fondos con un capital global que supera los $5,7 billones, recoge los rendimientos de los fondos de capital riesgo, de deuda privada y de venture capital. Y atentos, han registrado una rentabilidad el año pasado del 7%.
El S&P 500 el año pasado sumó un 25%. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos cuentan que este bajo rendimiento del capital riesgo, de la deuda privada y del venture capital se produce después de que los inversores de todo el mundo hayan invertido billones de dólares en los mercados privados, apostando porque pueden ofrecer rentabilidades más altas y menos volatilidad y acceso a empresas que los mercados de renta variable. Así que veremos, pero lo vamos a llevar también. Hoy lo vamos a comentar. Dos cositas más, o tres. Una, el precio de la vivienda. Ay, nuestra gran preocupación, pues sigue creciendo. Lo hace un 9% en el primer trimestre y marca su nivel más elevado desde el año 2008. A pesar de ello, la compra de vivienda sigue como una moto, se ha disparado un 15%. Dos, en Estados Unidos, los disturbios se expanden a 12 ciudades del país, entre ellas Nueva York y Chicago, frente a la resistencia de algunos líderes demócratas en California que hablan de abuso de poder y derribo de la democracia. Trump cuenta con algún que otro aliado, como por ejemplo el gobernador Greg Abbott, que va a desplegar a la Guardia Nacional para responder a las protestas. Y bueno, me quedo con un aniversario, sí, el de los 40 años de España en la Unión Europea. Hoy el Palacio Real de Madrid se engalana para celebrar este aniversario de hace 40 años. España se unió a la Unión Europea. La firma la estampó el expresidente Felipe González frente al rey Juan Carlos. La Unión Europea, decía ayer Felipe González en unas declaraciones, ahora pues tiene grandes desafíos, retos, debe hacerse cargo de sí misma y debe también dar un nuevo avance en la construcción europea. Lo vamos a comentar. Bueno, ¿qué es jueves? ¿A por el que vamos? Claro que sí. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump no cree que sea necesaria una extensión de las negociaciones comerciales. Lo decía el presidente estadounidense después de afirmar que el acuerdo comercial con China incluye aranceles del 55% para Pekín y del 10% para Estados Unidos. Trump asegura además que la Unión Europea está dispuesta a negociar y que en una semana dirá si está satisfecho o no con esas conversaciones. Tratando con los 15 países, pero como sabes tenemos más de 150 y no puedes hacer eso, así que vamos a estar enviando cartas en alrededor de una semana y media a 2 semanas. Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro, abre la puerta a extender la pausa arancelaria a los países que negocien, dice, de buena fe. He dicho que hay 18 socios comerciales importantes, la mayoría de ellos representan aproximadamente más del 90% del déficit comercial, así que nuestros socios comerciales más importantes son el mayor problema. Muchos de ellos, como ya he dicho, han presentado buenas ofertas y están trabajando de buena fe. Dependerá del presidente Trump, pero creo que si alguien está negociando de buena fe, es él. Pendientes de esas negociaciones comerciales, bolsas asiáticas esta mañana en negativo, caída del 0,6% para el Nikkei de Tokio, baja un 1% el Hansen de Hong Kong, tímidos recortos también para Shanghái y en negativo se mantienen hasta ahora los futuros tanto en Europa como en Estados Unidos. Al otro lado del charco vemos como el futuro del Dow Jones está bajando un 0,3%, un 0,2% caen el futuro del S&P 500 y el Nasdaq. Aquí se deja un 0,8% el futuro del DAX, también un 0,8% bajo hasta ahora el futuro del Eurostock 50. Scott Bessent advierte de una crisis financiera si el Senado no aprueba el plan fiscal de Trump. El secretario del Tesoro asegura que si no se extienden los recortes fiscales podríamos encaminarnos hacia una crisis financiera comparable a la del año 2008. Es lo que en economía llamamos una parada repentina, sería un cataclismo, sería la mayor subida de impuestos de la historia, sería un desastre para las empresas, para los trabajadores americanos y para nuestro estatus en el mundo, que para que esto suceda veríamos aumentos en los impuestos sobre miles de dólares de los trabajadores americanos, veríamos cómo se contraen los negocios y veríamos un aumento sustancial de la tasa de desempleo. Lo decía en su audiencia ante el Congreso, donde adelantaba que el déficit público de Estados Unidos para este ejercicio fiscal va a cerrar entre el 6,5% y el 6,7%, lo que supondría el tercer año consecutivo que rebasaría la barrera psicológica del 6%. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá hoy su dictamen preliminar sobre la multa de Bruselas a Google. Multa de más de 4.000 millones por abuso de posición dominante con Android. La Comisión acusa a la multinacional estadounidense de restringir la competencia a través de su sistema operativo. La decisión
decisión de la justicia europea se va a conocer en pleno pulso comercial entre Europa y Estados Unidos. Airbus teme una recaída de la cadena de suministros si se mantienen los aranceles. Sin embargo, a pesar de esa incertidumbre comercial, la compañía ha revisado al alza su previsión de demanda de aviones para los próximos 20 años. Airbus espera que la industria que domina junto a su rival estadounidense Boeing entregue más de 43.000 aeronaves comerciales entre 2025 y 2044, lo que supone un aumento del 2% respecto a su anterior previsión. Israel podría lanzar en las próximas horas una operación en Irán. Según publica la CBS, funcionarios estadounidenses tendrían información de que Israel estaría listo para llevar a cabo esa operación, lo que ha motivado la evacuación por parte de Washington de todo el personal diplomático de Irak y de familias militares de varias bases en la región. Todo esto en vísperas de que Estados Unidos e Irán vuelvan a negociar este próximo domingo sobre el acuerdo nuclear. Donald Trump reconoce no ser muy optimista. No lo sé, yo lo pensaba y estoy cada vez menos confiado en ello. Parece que se están retrasando y creo que es una pena, pero yo tengo menos confianza ahora de la que hubiera tenido hace un par de meses. Algo les ha pasado, pero tengo mucha menos confianza en que se llegue a un acuerdo. La ciudad de Los Ángeles afronta su segundo día de toque de queda. En un intento de atajar las protestas que se van extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos, mientras continúa el pulso entre la Casa Blanca y el estado de California por el envío de la fuerza militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende el uso de tropas para proteger redadas de inmigración en Los Ángeles. Senador, todas las autorizaciones que hemos dado a la Guardia Nacional y a los marines en Los Ángeles están bajo la autoridad del presidente de los Estados Unidos y son legales y constitucionales. Ellos están asistiendo en la defensa de los oficiales de la ley y las instalaciones, así que la respuesta es la ejecución de sus trabajos en la ciudad de Los Ángeles. Reino Unido aumentará el gasto en defensa. Lo anunciaba la ministra de Economía británica Rachel Reeves, que detallaba ayer la revisión del gasto en el gobierno. El aumento del gasto en defensa será hasta el 2,6% del PIB para 2027 y se financiará en parte mediante recortes en el presupuesto de ayuda exterior. Una nueva era en las amenazas a las que nos enfrentamos exige una nueva era para la defensa y la seguridad. Por eso tomamos la decisión de dar prioridad a nuestro gasto en defensa, reduciendo la ayuda al desarrollo en el exterior, de modo que el gasto en defensa aumentará ahora hasta el 2,6% del PIB en abril de 2027. Allí en Reino Unido. Por cierto, acabamos de conocer una de las principales referencias de la jornada, dato de PIB de la economía británica en el mes de abril, cuando se contrajo 3 décimas, el triple de lo esperado. Se esperaba una caída del 0,1%. El mes anterior la lectura fue un crecimiento positivo del 0,2%, así que no es una buena manera de comenzar el segundo trimestre para la economía británica, y el principal lastre para esa caída de la economía británica viene de la disminución de la producción del sector servicios, que registró su primera caída mensual desde el mes de octubre. Reino Unido, España y la Unión Europea llegan a un acuerdo histórico sobre Gibraltar. 5 años después del Brexit y tras varios años de negociaciones, el acuerdo va a permitir el acceso de Gibraltar al espacio Schengen y elimina la necesidad de controles de las personas y mercancías que crucen la frontera entre el Peñón y España. Lo explicaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. La libre circulación de mercancías queda también asegurada. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8:16, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en marcha con nuestra tertulia. Bueno, me dicen que hay un atascazo en Madrid impresionante, así que nada, paciencia y nada, pues a superarlo, que el día está arrancando. No nos vamos a cabrear ni a pelear con el mundo porque no merece la pena. Me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos, la mujer de rojo hoy. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy buenos días. Por lo visto hay un atascazo, pero a mí se me ha ido de vicio. Vamos, yo he venido de lujo, pero bueno, debe ser que los pobres que tienen que entrar a Madrid, yo es que vivo dentro de la M30. Tú eres una privilegiada. Pues sí. En ese orden de cosas, sí. Bueno. Me acompaña también Tomás Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, yo soy de los pobres esos que entran. ¿Tú por qué carretera venías? ¿Por dónde? Por la de Toledo, que como la carretera de Extremadura está en obras, se desvía mucho tráfico hacia la de Toledo, con lo cual la entrada es tremenda. Sí, eso parece la guerra, lo de la... O sea, yo algunas veces que paso por ahí y bueno, sabes por dónde empiezas, pero como te van desviando cada 2x3, no sabes por dónde te van a llevar. Es un descubrimiento de zona en Madrid. Yo creo que va a quedar muy bien al final, pero, yo creo también. Pero el sufrimiento es grande también. Nada, pues no, paciencia, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Y entiendo que de un momento a otro llegará Juan Merino. Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa, entre ellas ese acuerdo entre Reino Unido, España y la Unión Europea sobre Gibraltar. 5 años después del Brexit y tras varios años de negociaciones, el acuerdo va a permitir el acceso a Gibraltar en el espacio Schengen y elimina la necesidad de controles de personas y mercancías que crucen la frontera entre el Peñón y España. Vamos a escuchar al ministro José Manuel Álvarez. Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. La libre circulación de mercancías queda también asegurada. Me acompaña Rafael Calduch, que es profesor de Relaciones Internacionales. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué le parece este acuerdo? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un acuerdo que tiene que plasmarse en un tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por tanto, todavía queda, digamos, que negociar la letra pequeña, que como todos sabemos a veces es donde está la trampa. En términos generales, segunda idea, era un acuerdo necesario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe una vinculación muy estrecha entre la economía de Gibraltar y la economía de su entorno, sobre todo de la ciudad de La Línea. Todos los días pasan miles de españoles a trabajar en Gibraltar
y muchos gibraltareños, muchos ciudadanos de Gibraltar, tienen su residencia en España, en territorio español, ¿no? Por tanto, era un acuerdo necesario que, efectivamente, tras la salida del Brexit, había un anexo en el tratado de separación del Brexit que decía que, efectivamente, se tenía que regular la situación de Gibraltar y que cualquier cambio que se hiciera en el estatus de Gibraltar como parte del Reino Unido, que quedaba fuera de la Unión Europea, tendría que hacerse con el consentimiento de la participación española. Yo creo que, en ese sentido, este acuerdo, repito, pendiente del futuro texto del tratado, era necesario, y las condiciones que se plantean no son distintas de las que se han establecido con otros países de la Unión Europea, como Francia, para facilitar el tema del Eurotúnel, que también era una vinculación que ha favorecido a las dos partes, el Reino Unido y Francia. O sea que en ese sentido, ahora, llamar a este acuerdo histórico, en fin, y por último, y tercera idea, el acuerdo respeta las reivindicaciones de soberanía tanto de España como el ejercicio de la soberanía del Reino Unido. O sea que desde el punto de vista de lo esencial no se han hecho concesiones importantes, al menos que se sepa de momento. Claro. Yo creo que las concesiones, yo creo que las concesiones importantes respecto de la reclamación de soberanía española se hicieron en la época de Zapatero, con el ministro Moratinos, en el que se les aceptó por parte de España que como parte de negociadora estuviese también el ministro principal. Miren, le llaman el ministro principal, pero para traducirlo en términos españoles es el alcalde, ¿no? De Gibraltar. Entonces, ahí en la foto, porque ha estado en las negociaciones, está el ministro principal, pero yo no he visto ningún alcalde de la línea representando también los intereses de la zona. Entonces es cuando se hizo la concesión de soberanía. Claro, o sea, para que quede claro, este acuerdo no entra a valorar la soberanía del Peñón. Eso queda igual que siempre, que además es una reivindicación de todos los gobiernos, hayan sido de un lado o de otro. Bueno, ya he dicho que el gobierno de Zapatero hizo concesiones en ese tema de la soberanía, que ahora las estamos pagando, claro. Una cosa, profesor, entiendo que ahí habrá que discutir el régimen fiscal de Gibraltar ahora que la Unión Europea lo tiene que ratificar, porque ahí hay muchos productos y, bueno, una fiscalidad mucho más ventajosa para el Peñón, ¿no? Sí, y no solamente el régimen de fiscalidad de los productos, habrá que revisar muy detenidamente la situación de exención de fiscalidad de las empresas establecidas y registradas en Gibraltar. Porque una de las razones, digamos, del atractivo de Gibraltar es que las empresas que se registran allí están exentas de tributación. No solamente estaban exentas en la época de la Unión Europea, están exentas también ahora. Por tanto, es un paraíso fiscal. Por eso la Comisión ha ofrecido, por eso he dicho que todavía queda mucho que negociar, ha ofrecido digamos, el caramelo de sacarle de la lista de paraísos fiscales, es una lista negra, por decirlo. ¿Qué significa negra? Que los bancos de la Unión Europea tienen prohibido realizar transacciones financieras con esa lista de paraísos fiscales, porque se considera que son también utilizados no solo para evadir impuestos, sino también como instrumento de financiación del terrorismo internacional. Claro, entonces le está ofreciendo salir de esa lista para poder tener acceso a todo el sistema financiero europeo. Ya. ¿Y accederá a Gibraltar o no? O sea, tendrá que acceder si quiere. La respuesta es accederá al Reino Unido, porque Gibraltar no tiene voto. Reino Unido. Vuelvo a repetir, el Reino Unido, y yo creo que sí. Vale, porque, yo creo que sí. Corríjame si me equivoco, Gibraltar carece totalmente de algunos impuestos, como por ejemplo el IVA, patrimonio o ganancias de capital, y creo que el impuesto de sociedades es del 12,5%. Sí, efectivamente, por eso digo que es un paraíso fiscal. Por eso, en una ciudad que tiene 30.000 habitantes aproximadamente censados, hay más de 100.000 empresas registradas, lo cual solo tiene una explicación. Las empresas se registran allí para poder operar con exenciones fiscales o con fiscalidad societaria reducida.
Para terminar, profesor, ¿el acuerdo es bueno para España? ¿Es bueno para la Unión Europea? Sí, la respuesta es: el acuerdo es bueno para los ciudadanos de la zona española que colabora con Gibraltar, y por tanto es bueno para España y para la Unión Europea. Si es bueno para España, es para la Unión Europea también. Porque leía que todos los días pasan ahí la frontera hasta 10.000 personas para trabajar, para su día a día. Y esto es una barbaridad. Eso por un lado, claro, pero es que ahora permitirá una cosa importante, y es que en la medida en que la policía y la Guardia Civil española, cada una con su función de registro, de control de pasaportes de la primera y de control de mercancía de la segunda, se podrá tener una idea más exacta de cuál es el flujo, entre comillas, de contrabando que se está produciendo, más que en personas, en mercancías. Pero facilitará, sin lugar a dudas, el tránsito, porque ya no habrá control. Es que íbamos a un escenario, para fin de año, de que se iba a pasar en la verja al control persona por persona y vehículo por vehículo, lo cual iba a ser un disparate, ¿no? Pues hablabais antes hablabais antes del tapón que hay en Madrid, ¿no? Pues imagínate eso todos los días en la verja. Ya. Claro, 10.000 personas. Yo estoy pensando en controlar todos los pasaportes y todas las... Bueno, tiene que ser auténticamente... Ese era el escenario si no se llegaba a un acuerdo antes de fin de año. Muy bien, pues Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Ha sido un placer, buenos días. Tomás, ¿cómo ves este acuerdo? Bueno, yo creo que es un acuerdo meramente en términos económicos, ¿no? Yo creo que en términos económicos, yo creo que es un acuerdo positivo. El Brexit fue, desde mi punto de vista, pues un error de Reino Unido, y yo creo que ha sido negativo en su conjunto. Yo soy cada día más defensor de la libre circulación de mercancías, de políticas económicas más abiertas y que potencien la riqueza. El Brexit pues afectó a Gibraltar, es decir, la caída del sector de las relaciones comerciales entre Gibraltar y España ha caído una media de más de un 20% en los últimos años del Brexit, ¿no? Tiene importancia para la zona. Hay un tráfico comercial de más de 40 millones de euros aproximadamente, con saldo positivo español, que por cierto cada año después del Brexit iba cayendo. Yo creo que en ese sentido es una noticia positiva. Lo que pasa es que, claro, con los titulares tan rimbombantes hay que ponerlos en su justo término. Pues yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Calduch. Que va a ser, que es un acuerdo y ya está. Todo es histórico. Esto es un acuerdo económico bueno, pero un acuerdo económico y punto, con un impacto relativo, ¿no? Inmaculada está pensando en una maldad. No estoy pensando en una maldad. Bueno, parte de lo histórico que acabáis de comentar, efectivamente decía el profesor el tema de veamos la letra pequeña, porque ahora mucho bombo platillo, pero luego la letra pequeña a saber. Y conforme estaba hablando él, que hablaba obviamente de la buena fiscalidad que tiene Gibraltar y por eso todas las empresas, pensaba, bueno, pues que España rebaje impuestos, o sea, ¿por qué no? Copia un poco, ¿no? No te viene mal, para que no se te vayan las empresas, pues copia un poco, porque tenemos una fiscalidad pues muy perniciosa, muy... Esa era la risa que me hacía, ¿no? Cuando conforme él hablaba, tenemos una fiscalidad que digamos, a la iniciativa la ahoga, a la iniciativa privada la ahoga y a los ciudadanos también. Tú has desayunado ilusión. Ingenuidad. Bueno, sí, ingenuidad, pero de ilusión también. Un vaso grande de ilusión, pero vamos, y has mojado la ingenuidad. Pero bueno, ahí. Por lo menos me quedo tan tranquila soltándolo. No, evidentemente creo que es bastante poco viable con la voracidad fiscal que tenemos constantemente. Bueno, ya, ahí echado, ¿no? Ha librado tensión. Yo por lo menos 8 y 28, me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, Carlos Cuerpos se va a Estados Unidos para ver si puede hacer algo con esto de las negociaciones comerciales, limar asperezas y bueno, pues estos días además hemos conocido diversos informes que hablan del impacto que tienen los aranceles a la economía española, a determinados sectores y sobre todo al segmento de las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, parece que esas negociaciones van por buen camino y Trump está dispuesto a dialogar pues con todas las partes. Eso, oye, me preocupa mucho el tema de la deuda americana y del alto déficit americano. Está por encima del 6% el déficit. Lleva así 3 años seguidos y creciendo, subiendo. Scott Bessent decía esta madrugada que esto es un cataclismo. Y bueno, hay muchas más cosas. La Unión Europea, 40 añitos ya, 40 añitos. Publicidad y vamos con ello.
Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de cerezas de Huertas Españolas por solo 5,49 €. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tratando con los 15 países, pero como sabes, tenemos más de 150 y no puedes hacer eso, así que vamos a estar enviando cartas en alrededor de una semana y media, 2 semanas. Bueno, tenemos esa nueva tregua comercial entre Estados Unidos y China, imanes para Trump y chips para Xi Jinping. Washington va a mantener los aranceles a las importaciones procedentes del gigante asiático en el 55% y va a levantar las restricciones a la tecnología. Y Pekín va a aplicar una tarifa del 10% y va a retomar el envío de tierras raras. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está en Estados Unidos, en Houston. Se va a reunir hasta con 170 empresas españolas. El objetivo es darles un mensaje de confianza, de tranquilidad, de que el gobierno está ahí pendiente, apoyándoles y bueno, veremos. Pero ojo, porque Estados Unidos es un destino importante para las exportaciones españolas. El año pasado, 92.000 millones de euros. Aquí 2 cosas. Uno, Xi Jinping o Donald Trump, ¿quién gana más con este acuerdo? Y 2, ¿qué esperáis de ese viaje de Carlos Cuerpo a Estados Unidos? Inmaculada. Bueno, hombre, esperar... O sea, Inmaculada ha pasado de la ilusión y la ingenuidad al escepticismo. Es traducción simultánea de mi cara. Para los oyentes, que como esto no es televisión, pues por eso hay traducción simultánea. Efectivamente, no me parece mal que viaje, que dé el apoyo, que toda esta historia sea en sí misma, pues oye, parece razonable que quiera tranquilizar a todo el conjunto de empresas españolas citas ahí en Estados Unidos. Que lo vaya a conseguir, ese es otro cantar, ¿no? Porque en algunos casos determinados apoyos te dan un poquito de incertidumbre, vamos a decirlo así. O sea, porque no consiste en hacer viajes y en decir, mire, les vamos a ayudar, sino consiste en que luego, pues, volviendo al hilo anterior, que luego obras son amores y no buenas razones, ¿no? Que luego con las actuaciones reales se apoye y se hagan las cosas correctamente. Tomás. Sí, bueno, en los 2 temas, ¿no? Primero, China-Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que Donald Trump, cada vez que mueve un dedo, pues aparece un titular de que ha tenido un éxito y tal, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que los chinos son bastante listos en este tipo de negociaciones. Ellos han reservado el límite de 6 meses de exportaciones de tierras raras, y en las tierras raras y en los imanes y estas cosas es donde está el cogollo. Yo creo que viene bien esa tregua. Y a mí me preocupa que se pone en manifiesto, pues que todo lo que Donald Trump ha intentado hacer desde que ha llegado a la Casa Blanca le ha ido saliendo mal. En Ucrania, en Israel, en las negociaciones arancelarias, va retrocediendo, por lo tanto ha roto con Elon Musk. Yo creo que debería pensárselo. Y con respecto a lo de Cuerpo, pues está bien que... Pero vamos, que yo creo que tiene poca efectividad, ¿no? Me parece que es obligación del ministro hacerlo, pero vamos a tener una efectividad bastante limitada, porque la guerra de Estados Unidos y su posición
económica y arancelaria con España y con Europa, pues es en paquete, no poco va a hacer. Las inversiones españolas allí son importantes, más de 90.000 millones de euros. Las inversiones de Estados Unidos en España también son muy importantes. Y bueno, pues yo creo que es obligación de cualquier gobierno, pero yo tendría unas expectativas muy moderadas, ¿no?, de lo que se pueda conseguir. Oye, el efecto que está teniendo va a tener en la economía y las empresas españolas. Justo esta semana el Banco de España que comentaba que esta crisis arancelaria va a afectar al 30% de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Sí, efectivamente. ¿Y nos restará crecimiento? Bueno, también ha rebajado el crecimiento. Claro, acuérdate, Susana, que venimos diciéndolo desde hace ya bastantes meses, ¿no?, desde que empezó todos los aranceles, que esto tiene pues consecuencias a medio plazo, consecuencias negativas, y yo creo que hoy el mundo debería ir justo en sentido contrario, a eliminar cualquier barrera al comercio y cualquier barrera al crecimiento empresarial y comercial. Yo solo un adicional a lo anteriormente dicho con relación al tema de China y Estados Unidos. Efectivamente, toda la cuestión de tierras raras, pero sobre todo, bueno, no sé si sobre todo muevo el ascua a mi sardina, ¿no? Pero toda la guerra tecnológica en infraestructuras de telecomunicaciones, la guerra del 5G y la guerra de la inteligencia artificial. Y por supuesto Europa regulando. Aunque era el partido de tenis, ¿no? Nosotros mirando a la derecha y a la izquierda, mientras ellos se reparten, sobre todo las infraestructuras, que quizás, se reparten o luchan en, que quizás es menos noticiable que el tema de la inteligencia artificial, pero en el fondo, sin las infraestructuras, cables submarinos, el tema de la movilidad del 5G y el 6G, pues es inviable lo otro. Y cuidado que ahí tienen una batalla, por eso también está el tema de los semiconductores, fortísima. Se acaba de incorporar a la tertulia Juan Merino. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué carretera venías? Que estaba totalmente atascada. Pues porque Madrid se han echado a hacer obras ahora y es fantástico, ¿no? Sobre todo cuando tienes prisa, ¿no? Bueno, tenemos que modernizar la ciudad, ¿no? Y adaptarla a los cada vez más millones de gente que vienen aquí. Totalmente de acuerdo, Claro, hay que sufrirlo. Ya, bueno. Pero bueno, fantástico, bien. Eso se soluciona madrugando mucho. Yo vengo sola por la mañana. Fíjate que vengo de Mérida, ¿no? Y una de las cosas que me planteaba es que habían estrenado el Alvia de Badajoz a Madrid y resulta que el primer día que lo estrenaron ya no funciona. Ya no está en servicio y ya no puedes comprar las... Ha sido un pequeño error, es que también es muy tiquismiquis. Bueno, es que nos hemos acostumbrado. Claro, está en el momento de calentamiento, de pruebas. Total, pero no se me olvida que en 2004-2006 la promesa de María Teresa Fernández de la Vega en los mítines de que el AVE estaría totalmente terminado. El AVE en 2008, luego lo prometieron para el 2010 y hasta ahora. Yo me lo creí como uno más. ¿Pero lo creíste de verdad? Sí, hay cambio difícil. Sí, el AVE. Ese día desayuno ingenuidad, como tú. Sí, oye, bueno, no, yo ilusión, él ingenuidad. Vale. Oye, hablábamos de que Carlos Cuerpo está en Estados Unidos. Carlos Cuerpo está en Estados Unidos para apoyar a las empresas españolas en el tema de los aranceles y la crisis comercial. Se va a reunir con 170 empresarios. ¿Qué esperas? ¿Qué puede hacer allí Cuerpo? ¿O hace bien? A ver, yo creo que apoyar las empresas españolas hay que apoyarlas aquí, antes de salir fuera, ¿no? O sea, aquí hay que apoyarlas y resulta que difícilmente encontramos apoyo en muchas cuestiones donde es difícil empezar a emprender, pero es que es difícil crecer, es muy difícil crecer, ¿no? Una de las cosas que nos ha sucedido, y hablo en persona propia, que recientemente nosotros en la empresa tenemos una plantilla de unas 100 personas entre España y fuera, y se ha juntado porque has despedido unos otros que se fueron y tal, total, que nos dice la Seguridad Social que no podemos despedirlos. O sea, y que no podemos pues porque no puedes despedir a más de un porcentaje de gente al mismo tiempo y para eso te tienes que someter a un ERE o algo así, cuando ni nosotros estamos en esa situación ni nada, simplemente cuando tienes a gente que no te vale, tienes que prescindir de ello, porque si no te lastran. Y nosotros la política que hemos hecho enteramente es aguantarlos un tiempo hasta que podamos cumplir una condición, me parece injusta. Entonces, apoyar a las empresas es quitar ese tipo de condicionantes que hacen que las empresas tengamos miedo de contratar a más personas. Tengamos miedo. Entonces, si el empresario quiere crecer, entonces no hace falta irse a Estados Unidos, y ya puesto a irse a Estados Unidos y hablar de las distintas guerras, ¿no? La guerra del 5G, la guerra de la IA, la guerra de las tierras raras y tal. ¿Qué pintamos España allí?
como país independiente. Tenemos algunos sectores clave para Estados Unidos, pero creo que la defensa hay que hacerla desde la propia Unión Europea, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy importante aquí en la Unión Europea para luego poder salir. En tanto cuanto no se haga así, olvídate. Nosotros, por ejemplo, para tema de productos del sector alimentario, cuando sales fuera te dicen, no, es que no hay un programa de la Unión Europea que defienda este o otro producto, ¿no? Entonces, primero tienes que defender aquí, y luego tienes que salir a hacer ese trabajo, que me parece fantástico, pero creo que hay mucho por hacer aquí, primeramente. Bueno, has librado tensión después de la Joder, totalmente. Culpa del tráfico. Te has relajado. Bueno, hacemos una paradita, toma, Juan, un poquito de aire y seguimos con los temas. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una pieza de 150 gramos de salmón noruego Mowi a 3,95 € el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Juan Merino, Tomás Gómez e Inmaculada Sánchez Ramos. Oye, enseguida voy con esos 40 años que celebramos en la Unión Europea, pero antes, el precio de la vivienda, un 9% en el primer trimestre de este año, a pesar de los precios, del subidón. La compraventa de viviendas crece a doble dígito, un 15%. Inmaculada, no hay freno, no hay techo. Bueno, aquí hay dos temas, el tema de la compra de la vivienda que acabas de apuntar tú y el tema de los arrendamientos, que estábamos fuera de micrófono hablando, ¿no? En el tema de los arrendamientos y por qué además, bueno, entre otras cosas se compra mucha vivienda porque tampoco sabes muy bien dónde invertir, o sea, esto es que esa es otra, ¿no? Pero bueno, el tema de los arrendamientos ha intervenido tanto el mercado, estábamos hablando antes fuera de micrófonos, que pues lógicamente han tenido que subir en ciudades no sé si han tenido que subir, pero suben porque no. A mí me ha recordado el equivalente a cuando Juan decía que le daba miedo contratar al propietario de la vivienda, le da miedo arrendar y eso es peligroso. ¿Tomás? Sí, yo creo que hay varios ángulos que hay que mirar el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con Inmaculada que el tema del alquiler, la forma de bajar el alquiler es que haya más vivienda al alquiler, y para que haya más vivienda al alquiler tú preguntas a un propietario y te dice: lo que quiero es seguridad de que voy a cobrar y seguridad de que no va a ser ocupada mi vivienda. Yo creo que la ley ha perjudicado fundamentalmente a las clases medias, no al gran propietario, que ese no tiene problemas para desocupar, sino al que ha heredado un piso de sus padres o al que ha conseguido ahorrar y tener un pisito más. Y en el tema de la compra, en alguna ocasión lo hemos discutido aquí, Susana, yo creo que se centra mucho la atención en el suelo, en si se liberaliza o no. Yo creo que no está ahí el asunto. El asunto está en el plazo de amortización. Uh-huh. La vivienda, la gente compra una casa por lo que puede pagar al mes. Si a ti el banco, ahora están los bancos dando hipotecas que heredan tus herederos.
Si tú aumentas tanto los plazos de amortización, evidentemente vas a generar una burbuja en el sistema. Y yo creo que fue a principios del siglo XXI cuando cayeron muchísimo los tipos de interés en el sector y atrajo muchos capitales, ¿no? Yo el tema de la vivienda en compra lo abordaría desde alguna intervención en el mercado hoy hipotecario. Yo creo que es una forma de trabajar, ¿no? Es mi opinión. Juan. A ver, aquí eso ya hacen varios problemas que son importantes. Lo primero, muchas veces no es tanto la legislación que hay en marcha, sino la intencionalidad política, ¿no? Cuando tú pones la televisión y escuchas a la vocal en el Congreso de Podemos o a Irene Montero afirmar que hay que sacar una ley donde una persona no pueda comprar más de una vivienda, bueno, imagínate, ¿no? Donde es injusto que una persona que haya ahorrado un dinero a lo largo de su vida o que dignamente y legalmente lo haya heredado de sus padres pueda invertir en una vivienda y ponerla a alquiler, porque ese es otro servicio que es necesario, pues cuando escuchas eso, aunque no estés legislado, como inversor, pues te vas y ese dinero lo dedicas a otra cosa. Y luego hay un problema muy importante, que es de oferta no hay. O sea, no hay vivienda para ofertar, ni nueva ni vieja. Pero es que tampoco para alquilar, porque si el alquiler tienes el problema... Claro, tienes el problema de una legislación que regula el alquiler que ni puedes adaptarlo a las subidas del IPC ni a las subidas del mercado, ni puedes hacer absolutamente nada, y es una relación desigual. Cuando el Código Civil dice que todos somos iguales ante la ley, pues resulta que no, que el que alquila es diferente y tiene más derechos que el que pone en alquiler la vivienda. Entonces, todas estas cosas penetran en la sociedad de una manera que inocula el miedo y hace que sea más rígido el sistema, y por eso los precios suben y seguirán subiendo. Oye, para terminar, 40 años la Unión Europea. Hoy se algo de la vivienda, pero vamos, solamente un nanosegundo. El tema del suelo. Yo sí que creo que deberían liberar mucho más suelo. Creo que es la causa. Volviendo a los 40 años, parece mentira. Lo del nanosegundo. Bueno, ha sido uno. O sea, ¿quién lo has copiado? A ver, no, dime. el tema de los 40 años, la frase que decimos todos, parece mentira, pero vamos, esa es una frase que te quedas pasmado porque es verdad, son 40 años. Tiene sus sombras y sus luces. Bueno, yo aquí vengo a recordar cuando mi padre enfadado decía, ¿qué es esto del IVA? ¿No? En el año 80 y pico que se puso el IVA, yo tendría como 13 o 14 años, y dice, ¿qué es esto del IVA? ¿No? Bueno, y el IVA es la propia Unión Europea, el sistema que adoptamos es un sistema exitoso, pero es que nos olvidamos que la Unión Europea no estamos solos en el mundo, y que el resto del mundo hace cosas, y que si nosotros no nos centramos simplemente en regular y no aportar valor en nuestros productos y servicios, dejamos que lo hagan otros, pues llegan 40 años después y resulta que ya no tenemos la relevancia a nivel global como teníamos antes. Tomás. Yo creo que a los 40 años está con la crisis Europa de los 40 años. Está bien traído. Yo creo que tiene que repensarse muchas cosas. Luego viene la de los 50, Tomás. No, yo estoy peor, Yo estoy casi en la de los 60. 50 y 10. Chicos, que nos vamos. Juan Merino, Tomás Gómez y Inmaculada Sánchez Ramos. Un placer, gracias. Muchas gracias. Por el Forne. A ti, Susana. Adiós. Hasta luego. Mapfre patrocina la información del tiempo. Vuelve la estabilidad, aunque todavía se esperan chubascos y tormentas a primeras horas en el cuadrante nordeste, con tendencias a cesar. En las islas, cielos poco nubosos en Baleares e intervalos de nubes en Canarias, de tipo bajo en el norte de las islas y de tipo alto en el sur. Las temperaturas máximas descenderán en los litorales mediterráneos, así como en la mayor parte del tercio norte peninsular. Notablemente en áreas del Cantábrico Oriental, ascenderán en el cuadrante suroeste sin cambios en el resto. Se podrán superar los 34 incluso 36 grados en depresiones de Andalucía y del nordeste peninsular, también en puntos del cuadrante sureste y del interior de Mallorca. Las mínimas en descenso y los vientos serán flojos o moderados. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía.Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Preapertura, ¿cómo viene el IBEX? Con descensos como el resto de los índices europeos, una caída del 0,6%. Aumenta la tensión geopolítica en Oriente Medio y el pacto comercial entre Estados Unidos y China tampoco termina de convencer a los inversores. El IBEX pone en riesgo la cota de los 14.100 puntos. Hoy vamos a estar muy pendientes de las proyecciones macroeconómicas que haga en Alemania el Instituto IFO. Previsiones para verano. En Estados Unidos vamos a conocer el dato semanal de prestaciones por desempleo y el índice de precios de producción de mayo. Tenemos varias juntas generales de accionistas, las de SACIR, FCC y Atris Health. Además, Puig paga dividendo de 0,37 euros brutos por acción y se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 esta tarde sin que se prevean cambios en la composición del índice. Tenemos la prima de riesgo en 59 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,10%. En Europa el día, ¿cómo viene? Caídas del 0,78% para el Eurostoxx 50 y del 0,85% para el DAX alemán, un poco menos castigado, eso sí, está el CAC 40, el futuro de la bolsa francesa, que baja ahora mismo un 0,53% en un día que hemos conocido que la producción industrial del Reino Unido cayó un 0,6% en abril. El déficit comercial del país británico se amplía a 11.500 millones de libras en 3 meses hasta este mes. También hemos tenido noticias sobre Airbus, que revisó a la alza su previsión de demanda de aviones para los próximos 20 años este jueves. La compañía espera que la industria supere este momento de olas de tensiones comerciales y además teme una recaída de la cadena de aprovisionamiento si se mantienen los aranceles, y mantuvo su proyección anterior de que el tráfico aéreo crecerá en promedio un 3,6% anual. Si nos vamos a los futuros americanos, después de conocer que Scott Bessent haya dicho que la suspensión arancelaria llegará a los países que actúen de buena fe, los futuros vienen en rojo con caída del 0,16% para el Nasdaq 100 y del 0,15% para el S&P 500. Así es como viene el día. ¿Más referencias cuáles? Pues tenemos el cierre de las plazas asiáticas. Vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,68%. El Hansen está operando con una caída del 0,97%. Y el Kospi coreano, la única de las asiáticas que se mantiene en positivo de momento, con una subida del 0,45%. Estamos a la espera de esa reunión de Xi Jinping y Trump que confirmen estos acuerdos. En cuanto a materias primas, vemos que el crudo West Texas cotiza en $67,74, petróleo Brent de referencia europea en 69,28, onza de oro cotiza en 3.394 y el cruce euro-dólar está 1,1514, favorable a nuestra moneda. E importante, confirmada la ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Me acompaña Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo viene? Pues viene con cautela, ¿no? Viene en rojo, con estas dudas sobre los nuevos aranceles, sobre el conflicto en Oriente Medio, que podría traer más tensión por ese lado, y tenemos pues con un dólar depreciándose a favor del euro, con el oro otra vez subiendo y con los tipos pues ligeramente a la baja, ¿no? Un poco más en Europa que en Estados Unidos, pero un mercado pues cauteloso y esperando pues a nuevas noticias, ¿no? Uh-huh.
un mercado cauteloso, esperando nuevas noticias. ¿Ahí qué es lo que está moviendo realmente el mercado? ¿Aranceles, macro, la tensión geopolítica ahora Estados Unidos-Irán, con Israel, Irán? ¿Qué es lo que está moviendo realmente el mercado? Pues el mercado está muy centrado en la parte de los aranceles, ¿no? Y viendo cómo estos van a afectar al escenario macroeconómico hacia adelante, ¿no? Por ahora lo que hemos visto ha sido una reducción significativa de la incertidumbre, ya que tenemos algo más de visibilidad sobre los aranceles que vamos a tener al final en Estados Unidos, que va a poner Estados Unidos al resto del mundo, y sobre esto están pivotando varios aspectos, ¿no? Por un lado estamos viendo pues tensiones geopolíticas en algunos frentes, ¿no? Pues que ya no solo los aranceles es la política, el tema concreto, sino que tenemos también estas conversaciones con Irán en Estados Unidos por el conflicto nuclear, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido son otros factores de riesgo que están teniendo cautelosos a los mercados, pero están relativamente en una calma tensa, ¿no? Están esperando a tener mayor visibilidad para poder hacer pues un posicionamiento mejor de cara pues a los próximos meses. Oye, y luego también el tema de la deuda americana. Scott Bessent, el secretario del Tesoro allí en Estados Unidos, insistía en que el tema de la deuda es el gran problema que tiene en Estados Unidos. Hablaba del déficit que por tercer año consecutivo va a superar el 6%. ¿Existe el riesgo? ¿Tú ves que el bono a 30 años supere el 5% y el 10 años siga escalando posiciones? O sea, ¿cómo estás analizando el tema de la renta fija? Pues es un tema muy interesante también y que tiene también en foco a gran parte del mercado, sobre todo aquellos que están, por un lado, gestionando activamente la parte de renta fija y, por otro lado, también utilizando como punto de partida para las valoraciones de los activos de riesgo. Y nosotros, ¿cómo lo estamos viendo? Lo que estamos viendo es que estructuralmente y en este ciclo hacia adelante parece que la pendiente de la curva americana podría ser superior a la pendiente que tuvimos posteriormente después de la crisis financiera global. Y esto principalmente se sustenta pues en diferentes factores, ¿no? Mayor crecimiento, mayor volatilidad en crecimiento, también en inflación, mayor incertidumbre en la inflación y también la parte que comentabas, mayor deuda, mayor déficit de forma estructural, que hace que los inversores estén pidiendo una mayor remuneración por invertir más a largo plazo. Muy bien. ¿Podría pasar ir al 5%? Podría pasar. Ya. Y veremos. Muy bien, veremos. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día. Chao. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma